Buenas, a continuación les vamos a presentar un caso sobre hemólisis intrauterina grave debido a anti-CW. La enfermedad hemolítica del feto y recién nacido se produce cuando la madre embarazada desarrolla un haloanticuerpo dirigido con un antígeno de origen paterno presente en los glóbulos rojos del infante. Estos anticuerpos cruzan la placenta afectando la sobrevida de los eritrocitos, produciendo la hemólisis. La literatura científica publicada y actualizada sobre este tema es limitada. Sin embargo, es una de las complicaciones vigentes de la gestación, a pesar del éxito conseguido ante la inmunización con la inmunoglobulina anti-D. Esto debido a la presencia de otros anticuerpos con distinta especificidad anti-RHD. Tal es el caso del anticuerpo anti-CW, mismo a desarrollar en este trabajo, ya que es un tema poco común pero relevante dentro de la medicina transfusional y la obstetricia, debido a que es clínicamente significativo. En cuanto a su frecuencia, es el antígeno que presenta menor prevalencia en la población en general. El mayor porcentaje de las personas que lo portan son RH positivo y en menor frecuencia los RH negativos. Además, la sensibilización puede ocurrir por una transfusión de sangre o por un embarazo, por lo que un caso de aloinmunización por anticuerpos anti-CW resulta menos común en comparación con otros anticuerpos del sistema Rhesus, como es el anti-D. En este caso vamos a hablar un poco con respecto a los antecedentes y del antígeno D, que antes de 1960, que se descubriera la inmunoglobulina anti-D, muchos de los productos de las madres negativas para el antígeno D enfermaban de manera grave y en ocasiones fallecían, causando un temor asociado con la posibilidad de realización de procesos invasivos. En 1932 se diferenció el Hydrops fetalis, Icterus gravis y la anemia grave. Era una misma enfermedad con diferentes estadios de severidad, en la que se caracterizaba un aumento en el feto y el recién nacido del conteo de glóbulos rojos nucleados inmaduros, que son los eritroblastos. Sin embargo, en la misma época se determinó la teoría del paso transplacentario de un anticuerpo materno contra la hemoglobina fetal. Con experimentos en 1940 se reveló el antígeno RH, después de observar la aglutinación de los glóbulos rojos de 85% en un grupo de sujetos de raza blanca, al agregarles antisuero Rhesus desarrollado en conejos y conejillos de Indias. Luego se observó anticuerpos RH en mujeres embarazadas RH negativos, que causaban eritroblastosis fetal. El diagnóstico prenatal de la inmunización materna tiene una gran importancia y funciona como ejemplo del esfuerzo por un diagnóstico constructivo con la finalidad de identificar los casos que requieren tratamiento para disminuir la morbilidad e incrementar la supervivencia. También es bastante importante hablar acerca de la enfermedad hemolítica relacionada con anti-CW, que en este caso los anti-CW son bastante poco comunes y por esta frecuencia no está incluido en el Screen Panel. Se trata de un IgG contra anticuerpos de los glóbulos rojos CW. No suele ser clínicamente importante, pero puede serlo. En muchos casos, como de mujeres embarazadas, las cuales se hizo un recuento de 430 mujeres embarazadas que se encontraban aloinmunizadas y también en los cuales los anticuerpos en la mayoría se generaron de manera natural, solo el 2% de los casos fue CW positivo y afectado, donde en ninguno se encontraba severamente afectado, sino que eran casos donde no era severo. También es importante hablar acerca de la frecuencia en diferentes poblaciones, ya que ocurre en un 2% de la población caucásica, pero en Letonia va de 7 a 9%. En poblaciones africanas es inferior al 1%, en poblaciones asiáticas es de aproximadamente 0.5%, que es bastante baja. En América Latina y en Oceanía es muy limitada. En este caso vamos a tener los detalles maternos primero, que son, es una femenina malaya de 26 años, que presenta un historial obstétrico desfavorable significativo, que se detallará más adelante.
Su esposo, un malayo de 30 años, es el padre de los hijos en todos los embarazos. Y con respecto a los embarazos, el primer embarazo se presentó un aborto espontáneo. El segundo embarazo consiguió gemelos monocoriónicos. Uno falleció en el útero. El otro nació prematuramente a las 30 semanas de gestación. La gemela sobreviviente tuvo anemia al nacer, con una hemoglobina de 13.7 gramos por decilitro y un hematocrito de 46.7. En el tercer embarazo hubo una disminución del movimiento fetal a las 34 semanas y 4 días de gestación. Cesárea de emergencia por alteraciones cardíacas, el neonato no puede ser reanimado y fallece. El examen clínico reveló hepatoesplenomegalia masiva sin características de hidropesia fetal. La detección del síndrome antifosfolípido fue negativa y el cultivo bacteriano del tejido placentario no mostró crecimiento. Con respecto al cuarto embarazo, se presentaron movimientos fetales reducidos a las 33 semanas y 5 días de gestación. Se detectaron anomalías significativas en la frecuencia cardíaca fetal en la cardiotocografía y se realiza cesárea de urgencia. Con respecto a los datos del recién nacido, vamos a tener que es una femenina que pesó puede deberse a complicaciones 1.685 gramos al nacer. Los puntajes de Apgar fueron 8 al minuto 1 y 9 a los 5 minutos dentro de los valores solo para guiar la atención, por lo que no fue necesaria ninguna reanimación del nacimiento. Se le diagnosticó un puntaje de Apgar, es un método rápido que evalúa la condición de un recién nacido al minuto al primer minuto y en 5 minutos que un puntaje de Apgar este sistema mide 5 factores que son la apariencia, el color de la piel, pulso, frecuencia cardíaca, gesticulación. Sin embargo, el no predice la actividad futura del bebé, del tono muscular solo para guiar la atención. Cada uno se califica de 0 a 2 nacimiento, se le puntaje total máximo de 10 a la 8. El hemograma completo mostró. Entonces, para interpretar el puntaje, vamos a tener que 7 a 10 va a ser normal, que está en buen estado de salud. Apgar bajo 4 a 6 puede requerir asistencia médica y de 0 a 3 necesita atención médica y problema respiratorio. Un nivel de hemoglobina, el cual presentaba 8.1 gramos por decilitro, un hematocrito de 28.6% y un recuento de reticulocitos de 42.5%. 2 horas más tarde, el nivel de hemoglobina había pasado de 7.7 gramos por decilitro y el hematocrito a 26.8%, mientras que el recuento de reticulocitos se mantuvo notablemente alto, que fue de 42.5. Entonces, un recuento de reticulocitos del 42.5% es anormalmente alto y sugiere que la médula ósea está trabajando activamente para compensar la pérdida de glóbulos rojos debido a la hemólisis severa. Esto es típico en anemias hemolíticas donde los glóbulos rojos son destruidos más rápido de lo que pueden ser reemplazados. Aunque esta respuesta es apropiada, el cuerpo no logra compensar completamente la anemia porque la hemólisis es muy rápida o severa. En este caso, como lo indican los niveles de hemoglobina y el hematocrito en descenso. Al mismo tiempo, la niña presentó una ictericia severa a las 10 horas. La bilirrubina sérica era de 269 milimoles por litro, superando los límites para iniciar la fototerapia, que sería menor a, es mayor a 155 milimoles por litro, que es el límite. Y exsanguinotransfusión, que sería también de 240 milimoles por litro. En este caso, por lo que la fototerapia intensiva con 4 lámparas, sin embargo, la bilirrubina aumentó a 314 milimoles por litro a las 15 horas. A las 16 horas se le realizó una exsanguinotransfusión de doble volumen, que fue de 160 mililitros por kilogramo, reduciendo la bilirrubina a 270 milimoles por litro, aunque nuevamente volvió a subir a 340 milimoles por litro a las 23 horas. Debido a esto, se decidió realizar una segunda transfusión y la bilirrubina disminuyó gradualmente en 24 o 48 horas. La fototerapia continuó por 5 días, reduciendo la bilirrubina a 117 milimoles por litro.
Posteriormente, la niña se mantuvo bien y no volvió a presentar ictericia. Finalmente fue dada de alta el día 23 con una hemoglobina de 11.3 gramos por decilitro, un hematocrito de 35.1% y una bilirrubina sérica de 45 milimoles por litro. Se le realizó una prueba de antiglobulina directa, la cual dio 4 cruces de resultado. Además, se utilizaron pruebas serológicas complementarias para la identificación del grupo sanguíneo del infante y de la madre, el cual fue O positivo. Se realizaron pruebas serológicas para toxoplasma IgM, rubiola IgM, herpes simplex, parvovirus y diorina parasitomegalovirus, en los cuales el resultado fue negativo. Por otra parte, se le realizó un screening de anticuerpos, el cual dio negativo, pero en el segundo screening realizado se presentaron resultados positivos con la presencia de un anti-CW en la madre. Además, en este caso ya se había detectado aparentemente el anti-CW en un embarazo previo. En esta situación, con respecto a su impacto hemolítico por un anti-CW, llegó a ser de mediano a moderado y se requirió vigilancia posparto solamente. En este caso, el paciente presentó una ictericia severa, la cual requirió 2 transfusiones de glóbulos rojos en las primeras 24 horas. Es importante tomar en cuenta que en otros casos relacionados anti-CW solo se requiere vigilancia posparto y tomando en cuenta que era de severidad de media a moderada. Identificación temprana de anticuerpos. La identificación temprana de anticuerpos, tanto de alta como de baja frecuencia en mujeres gestantes, durante lo que son las pruebas preconcepcionales, perinatales, así como postnatales, son de suma importancia, ya que pueden identificar posibles riesgos durante el embarazo en curso, así como en embarazos futuros. Un diagnóstico temprano puede ser clave para manejar posibles complicaciones. En el caso en concreto, tenemos una historia clínica de peso que apunta a enfermedad hemolítica del recién nacido en partos previos. Sin embargo, los estudios realizados fueron insuficientes para el correcto diagnóstico. Esto en probable relación con la falta de sospecha diagnóstica, ya que no existió una incompatibilidad ABO o RH, sumado a la estadística de lo que es la baja frecuencia por anticuerpos CW en mujeres gestantes. Además de esto, su presentación clínica de forma que inciden directamente en la falta de sospecha clínica. Uno de los puntos claves para dicha sospecha fue la prueba de antiglobulina humana directa, con una reacción que fue fuertemente positiva en el producto y que condujo al estudio de descarte de otras patologías de hemólisis intravascular. Abordaje de anticuerpos CW. Las pacientes que presenten titulaciones positivas por anticuerpos irregulares, independientemente de lo que sea su titulación, serán consideradas como isoinmunizadas, aunque no todas van a requerir que se les dé un tratamiento en unidades especializadas. Para esto tenemos que hacer una estratificación del riesgo en cada paciente. Títulos bajos, inferiores a 1 en 16 de anticuerpos irregulares, catalogan a la paciente como de bajo riesgo. Al contrario, títulos más altos de 1 en 16 catalogan a la paciente como de alto riesgo. Además de que tenga una historia clínica que haya sido documentada previamente con algunos eventos como muerte fetal debido a inmunización, hidrofetal en embarazos anteriores, antecedentes de anemia fetal o neonatal grave o transfusión intraútero. La conducta a seguir en estas pacientes de bajo riesgo, usualmente nada más se le hacen anticuerpos irregulares seriados a las semanas 10, 17, 24, 29 y 34 para confirmar que estos no aumenten su titulación en más de 1 en 16. Se podría valorar un estudio de Doppler de lo que es la velocidad de flujo sistólico de la arteria cerebral media de forma mensual o bimensual y se procedería con una conducta obstétrica normal. En las pacientes de alto riesgo, la gestación se dará en lo que haya una consulta especializada con hematología fetal. Se le realizará Doppler y ecografía
semanal a partir de las 16 semanas y se le realizará una medición de la velocidad sistólica de la arteria media cerebral. Esto con el objetivo principal de identificar lo más precozmente la insaturación de una anemia fetal, tanto moderada o grave. Bueno, dentro de lo que son los valores de la velocidad sistólica de la arteria cerebral media, esta tablita en específico es una tabla que nos indica la edad gestacional del producto como tal y sus medidas. Una vez que el feto presente una elevación por arriba del 1.5 de los múltiplos de la media o que presenta algún tipo de signo de hidropesía fetal, se considera que existe una gran probabilidad de que esté cursando con anemia moderada o grave y que por lo tanto puede ser candidato a una cordocentesis. Entonces, ¿cómo se explica esto? Del lado izquierdo tenemos lo que es la edad gestacional en semanas del producto, ¿verdad? Aquí al centro representa la media de lo que debería ser la velocidad que se da en metros por segundo de la arteria media cerebral. Y a la derecha tenemos el 1.5 de los múltiplos de la media. Si en alguna de estas semanas la velocidad de la arteria cerebral es superior al 1.5 múltiplos de la media, quiere decir que es muy probable que este paciente o este producto va a estar cursando con anemia. Ok, ¿cuáles son las indicaciones para la realización de una transfusión intrauterina? Bueno, la hemoglobina fetal tiene aumentos en múltiplos de 2 semanas durante la edad gestacional. Para que exista una indicación para realizar una transfusión intrauterina, tenemos que estar con un valor por debajo de 4 desviaciones estándares, ya que esto nos indica que el producto está cursando con lo que es una anemia moderada. Tanto la anemia moderada como la anemia grave tienen indicaciones de transfusión. Lo que es la anemia leve debe ser valorada por los médicos, pero también podría tener una indicación de transfusión. Conducta a seguir para la transfusión intrauterina. Bueno, los hemocomponentes deben ser solicitados al banco de sangre el día previo, junto con una muestra sanguínea de la madre para lo que son las pruebas de compatibilidad. La sangre debe ser del grupo O negativo, compatible con cualquier anticuerpo que pueda estar presente en el suero de la madre y que sea procedente de un donante seronegativo para citomegalovirus que haya sido leucorreducida por filtración, irradiada y con una concentración de hematocrito que esté entre el 75 y el 85%. Una vez que hayamos realizado la solicitud de hemocomponentes, procedemos a lo que es la maduración pulmonar fetal. Si la gestante tiene más de 24 semanas, o el producto tiene más de 24 semanas, debemos darle esa maduración pulmonar para estar seguros de que haya suficiente factor surfactante pulmonar en caso de que tengamos una complicación y se tenga que realizar una interrupción de parto prematuro. Seguido de esto, se debe inmovilizar el producto según las normativas, con lo que sería una inyección intramuscular de norcuronio más fentanilo. Se deben aplicar antibióticos de rutina a la madre, como una cefalosporina de primera generación, y una vez hecho esto, se procede a hacer la cordocentesis. Previamente a la cordocentesis, debemos de preparar lo que va a ser propiamente la vía de infusión. La vía de salida de la bolsa se va a conectar distalmente a una llave de 3 pasos con una extensión de manguera o alargue que se conecta a la aguja de punción. El paso medio de la llave se conectará con otra jeringa de 10 ml y que esta va a servir alternativamente para aspirar sangre de la bolsa y para infundirla en el torrente sanguíneo fetal. En las figuras del lado derecho vemos más o menos cómo es el procedimiento de punzado de la cordocentesis para instaurar la vía de infusión. Esto se hace a través de ultrasonido para guiar propiamente y punzar lo que es el cordón umbilical.
Una vez que ya tenemos la cordocentesis instaurada como tal, debemos tomar una muestra de sangre para realizar lo que es un hemograma fetal con el primer ml. Este se pone en un tubo de TA y se debe asegurar que no esté diluida en lo que es líquido amniótico. Con el segundo ml vamos a hacer la determinación del grupo fetal y lo que es la prueba de antiglobulina directa. Si el hemograma tiene una concentración de hemoglobina por debajo de lo que son 4 desviaciones estándares para la edad gestacional, pues se indica la transfusión. La cantidad de sangre que vamos a pasar en dicha transfusión se va a calcular a partir de lo que es la volemia fetal esperada en función de la edad gestacional multiplicada por un factor determinado por lo que son los hematocritos del feto y del donante. Una vez terminada la transfusión, hacemos lo que es una comprobación del hematocrito final después de infundir 2 ml de suero fisiológico en la dirección de la aguja. Y se recomienda que se le haga un monitoreo NST, que es el Non-Stress Test, a partir de las 26 semanas y que se le dé reposo 24 horas posterior al procedimiento y que además se le haga un control ecográfico igual a las 24 horas. Bueno, ¿qué tenemos al respecto de otros casos descritos en la literatura? Tanto para lo que es la enfermedad hemolítica del recién nacido como propiamente para lo que son los anticuerpos CW. Actualmente la enfermedad hemolítica del recién nacido es cada vez menos frecuente, sobre todo lo que es la incompatibilidad por RH, que casi ha desaparecido por lo que son la introducción de nuevos fármacos dentro del mercado, así como de instituciones públicas de salud, precisamente lo que es la gamma globulina anti-RH, que se administra a pacientes RH negativos luego del primer parto o en condiciones que hayan existido algunas complicaciones como sangrado, aborto, entre otras, con una sola dosis alrededor del segundo trimestre del embarazo. Otros casos describen en su mayoría que la enfermedad hemolítica del recién nacido suele ser leve y que muchas veces de causa no diagnosticada previamente al alumbramiento. Sin embargo, la mayoría de estos recién nacidos responden adecuadamente a la fototerapia sin que existan complicaciones. Otras entidades, tales como la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, describen que la isoinmunización por anticuerpos CW puede causar anemia hemolítica perinatal grave, dada la capacidad de las inmunoglobulinas tipo IgG de atravesar la placenta a partir de la semana 16 de gestación, produciendo hematopoiesis extramedular con una consecuente hepatoesplenomegalia. Importancia de lo que es el monitoreo fetal en madres sensibilizadas. Bueno, como ya se mencionó y como es bien sabido, este monitoreo fetal en pacientes gestantes, en las cuales han sido sensibilizadas o incluso en aquellas que no han sido sensibilizadas y que no se tiene sospecha de algún tipo de complicación, es de suma importancia, ya que estas pruebas son rápidas, baratas, bastante seguras y nos dan datos de importancia para poder prevenir posibles riesgos, abortos, óbitos, entre otros. Entre ellos podemos citar el Non-Stress Test y la determinación de la velocidad sistólica de la arteria media cerebral. También, como dato importante, estos nos pueden suministrar algunos datos de sufrimiento fetal agudo, anemia moderada, y podrían indicar alguna causa de desinmunización como punto de partida para realizar un cribaje completo en el fenotipo de los involucrados. En las imágenes podemos ver cómo se realiza el Non-Stress Test, que prácticamente lo que tiene es un Doppler para medir la frecuencia cardíaca y un toco. Y estos son registrados en un cardiotocográfico. Recomendaciones en la práctica clínica para lo que es la detección temprana de anticuerpos de baja frecuencia. Según los casos reportados en lo que es la literatura, la baja sospecha clínica de anticuerpos irregulares raros condicionan a pasar por alto el cribado completo del fenotipo de la madre y el padre cuando no existen incompatibilidades más frecuentes como la de ABO-RH. Esta práctica se debe considerar errónea, ya que algunos de estos anticuerpos podrían conducir a complicaciones graves durante el embarazo
y es por esta razón que se debe indagar profundamente en una historia clínica adecuada y brindar la información necesaria, tanto en las consultas preconcepcionales como perinatales, para asegurarnos que se realicen todas las pruebas pertinentes y poder evitar riesgos asociados. La detección temprana de anticuerpos de baja frecuencia puede mejorar la viabilidad del producto durante la gestación y orienta al correcto manejo por parte de los profesionales de la salud. Y bueno, para terminar con la parte de las conclusiones, tenemos varias conclusiones. Dentro de ellos, este hallazgo que se hizo de una anemia hemolítica grave que fue muy temprana, esto como parte del estudio nos indica que probablemente la hemólisis haya comenzado durante el periodo de vida intrauterina. Una de las conclusiones que más llama la atención es que a pesar de que esta mujer había cursado o estaba cursando ya el cuarto embarazo con complicaciones previas, no se había detectado lo que era la isoinmunización por un anti-CW, y fue gracias a lo que es el CUMS directo positivo y el descarte de otras patologías de importancia que se logró profundizar en la búsqueda de anticuerpos irregulares. A partir de ahí fue que se hicieron todo el fenotipaje correcto y se pudo ver que lo que existía era una isoinmunización por un CW. También se documenta en historia clínica que aunque el feto muerto del segundo embarazo no tenía características de hidropesia fetal, habían motivos suficientes para sospechar de un evento hemolítico intrauterino grave antes del parto. Esto dado que la hidropesia es una condición que suele ser un signo tardío en las gestantes. En este último embarazo, que fue el cuarto embarazo que tuvo esta mujer, los movimientos fetales y las anomalías significativas en lo que fue la frecuencia cardíaca registrados en la cardiotocografía se presentaron de una forma muy similar a las que se presentaron en el segundo embarazo. Y muy probablemente, de no haberse interrumpido este embarazo, pudo existir la posibilidad de un óbito. Otra de las conclusiones a las que se llega con la información del artículo y de artículos buscados en otras fuentes es que a pesar de que previamente no se había reportado que los anticuerpos anti-CW se asociaban con hidropesia fetal, anemia fetal grave o muerte intrauterina, se concluye que la hemólisis es secundaria a anticuerpos anti-CW maternos, comienza en el periodo intrauterino y se puede poner en peligro la vida del producto. Otra de las conclusiones a las que se llega es que el día de hoy pues es lamentable que no tengamos todavía una globulina inmune anti-CW para prevenir la posible sensibilización, como es el caso del Rogan existente que se utiliza para madres RH negativas. También pues se concluye que es evidente que se dio un mal manejo de la paciente en partos previos, ya que nunca se documentó esta condición de isoinmunización por anticuerpos de baja frecuencia. Por otra parte, al respecto hacia creencias religiosas, quizás fue un poco importante, ya que esta sumó cierta dificultad en un diagnóstico temprano, ya que en el parto, cuando tuvo ese óbito fetal, por creencias religiosas, no se les permitió a los entes públicos realizar una autopsia como se debía haber hecho. Bueno, y estas son nuestras citas bibliográficas que utilizamos para realizar lo que sería el trabajo. Bueno, y estas son nuestras citas bibliográficas que utilizamos para realizar lo que sería el trabajo.